Buenos días, mi nombre es Junior Peralta Mendoza, soy tecnólogo médico, trabajo en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Guillermo Almenara, específicamente en la unidad de PET-CT. Luego de tanta ciencia que nos ha brindado el licenciado Bernal y el licenciado Carrión, vamos a ver dónde lo aplicamos, ¿no? De qué manera nosotros usamos todos estos conceptos teóricos que tenemos y lo aplicamos en el día a día. Gracias al comité organizador, ¿no?, por tenerme en cuenta y hacerme la invitación para presentarles de alguna u otra manera nuestro día a día en el PET-CT del Hospital Almenara. Vamos a ir presentando el flujo de trabajo y los protocolos de PET-CT. Más o menos partiendo de la premisa de cómo se forma la imagen, ya lo ha explicado el licenciado Bernal muy bien, nosotros vamos a tener un núcleo inestable, un radioisótopo que se inyecta al paciente que presenta un núcleo inestable, y para llegar a la estabilidad emite una carga positiva, en este caso un positrón. Este positrón hace un determinado trayecto y prácticamente al perder toda su energía cinética colisiona con un electrón circundante, ¿no?, la teoría que nos ha presentado el licenciado Bernal. Esto va a estar tomado en cuenta dentro de un circuito de detección de los fotones y así es como se va a formar la imagen. Entonces, como eventos primordiales vamos a tener la aniquilación y la colimación electrónica. Bien, el licenciado Bernal nos ha hablado de las capacidades que tienen los equipos en función a sus cristales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en pantalla 3 imágenes. A la izquierda vamos a poder apreciar cómo es el proceso de recolección de data de un PET-CT convencional. En un PET-CT convencional nosotros vamos a evaluar las líneas de respuesta. Esto quiere decir donde se produce una zona de aniquilación. En medio de 2 detectores enfrentados, los detectores van a tener la capacidad de procesar toda esa información entre ambos, ¿no? Esto, al llevarlo al circuito de coincidencia, es decir, al extrapolar esta información a todos los detectores, se va a hacer la formación de imagen, obteniendo como resultado este esquema, ¿no? Esto partiendo desde el punto de vista que sería un solo evento en este cuerpo, digamos. Estas líneas de respuesta que tenemos en la periferia vendrían a ser una especie de ruido, no van a ser una formación regular de la imagen. Nosotros en el PET-CT Almenara vamos a tener el concepto de time of flight. El time of flight son bondades que nos presenta nuestro equipo a nivel de software y de hardware. Tenemos cristales que presentan un tiempo de respuesta muy corto y tenemos electrónica que nos da un tiempo de procesado de información también muy corto. Entonces, al nosotros tener detectores enfrentados o cristales enfrentados, vamos a procesar también esta información del impacto de los fotones en el cristal, pero adicionalmente vamos a poder establecer una diferencia de impacto. Entonces voy a tener un rango energético y voy a tener un rango temporal, si se le puede decir así, ¿no? Vamos a poder diferenciar qué fotón, producto de qué aniquilación, impactó con una diferencia calculable en qué detector. Entonces, esto nos va a dar una zona de incertidumbre. Que a diferencia del proceso de las líneas de respuesta, esta zona de incertidumbre va a mejorar de una manera muy alta nuestra resolución de la imagen. En el PET-CT de Almenara, nosotros contamos con una zona de incertidumbre de 9 centímetros. Eso en pacientes delgados, por ejemplo en mi caso, no va a marcar mucha diferencia, pero en pacientes que tienen diámetros considerables sí, ¿no? Poder ubicar una zona de 9 centímetros dentro de un diámetro de 30 centímetros o más, sí nos va a dar una ventaja considerable. Bien, vamos a ir avanzando un poco más rápido. Esto les he mencionado, tiene que ser una correlación entre el hardware y el software. Tenemos que tener fotomultiplicadores que actúen de acuerdo al impacto de los fotones y de la luz que se produce en nuestro cristal. Este es más o menos un esquema de cómo es la formación de imagen en el time of flight. En el time of flight nosotros vemos que a menor adquisición de cuentas vamos a tener una mayor resolución, no van a ser procesadas tanto ruido estadístico como un PET convencional. Estas bondades ya las comentó el licenciado Bernal. Tenemos un nivel de respuesta de los detectores. No sé si puedo dar esto. Sí. Por ejemplo, es un video donde nos representa cómo es la formación de imagen en un PET convencional, ¿no es cierto? Vemos que hay una zona de aniquilación, se generan múltiples líneas de respuesta y se procesa esa imagen. En el PET-CT Time of Flight tenemos un cristal que nos da una respuesta tan rápida que nosotros estimamos una posible zona de aniquilación, la zona de incertidumbre, que va a ser mucho menor a procesar toda la data de un PET convencional. Y tenemos ahí las 2 imágenes comparativas. Bien, más o menos ya para ir terminando con el tema de Time of Flight, que era un tema que lo tenía que tocar antes del tema propiamente que me ha tocado, vemos cuál es la diferencia en función a tiempos y en función a longitud de adquisición. Este es un paciente que nos tocó hacer el control en Almenara. Este paciente tenía un control anterior en un PET convencional
Y vemos cómo nosotros en este paciente se le ha manejado con una dosis de 8 milicuries a un tiempo de 2 minutos por cama, como nos ha explicado el licenciado Bernal, lo que nos da una longitud de exploración de 1 metro y un tiempo de ignición de 23 centímetros. El mismo paciente al adquirirse en el hospital Almenara con la tecnología Time of Flight, vemos que no hay en sí un cambio muy marcado en función a relación y calidad de imagen. Lo que sí tenemos es una longitud mucho mayor y un tiempo menor de adquisición. Nosotros en el PET-CT de Almenara estamos manejando tiempos por cama de 1 minuto y a veces hasta un poquito menos, dependiendo del estado general del paciente. Esta es otra bondad que nos presenta el Time of Flight. Por ejemplo, tenemos en pacientes que tienen bastante peso, ¿no es cierto? Podemos usar una dosis, una corriente de MA en la tomografía, que es relativamente baja comparado con los estudios convencionales de imagen, ¿no? Este paciente lo hicimos en 16 minutos, también a un tiempo de 1 minuto por cama. La dosis no fue una dosis exageradamente elevada, lo que nos permite tener bien baja la exposición del paciente, la dosimetría. Concluyendo, una mejor identificación de eventos, una mejor calidad de imagen y tiempos más cortos de adquisición. Llegando al tema ya que se me ha encargado de poner, más o menos para comentarles este flujo, esta preparación que tenemos en el paciente. Fuera de la condición general del paciente, nosotros tenemos que recordar que los pacientes que tenemos en PET-CT son pacientes que se encuentran en ayuna, pacientes que vienen con un estado de salud generalmente deteriorado, entonces tenemos que estar constantemente monitorizando. Pero aparte de eso, tenemos información que nos va a ser relevante para la formación final de nuestra imagen. Por ejemplo, vamos a tener, no sé si se nota, vamos a registrar el peso del paciente, la talla, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura, ahora lo vamos a explicar cada uno, y la glicemia, ¿no? Todo esto lo registramos en un formato que hemos preparado nosotros y que van a tener una relevancia importante en nuestra calidad de imagen final. Hay que tener en cuenta también, lo mencionó el licenciado Bernal, nosotros vamos a tener un índice, tenemos un esquema de cómo va a ser la cinética del FDG dentro del organismo. Dentro del organismo nosotros, similar a la glucosa, el FDG va a tener 3 presentaciones, o se va a encontrar en 3 formas. Vamos a tener el FDG en plasma o en sangre, vamos a tener el FDG que va a ser metabolizado y el FDG que no va a ser metabolizado. Entonces, en función a esos 3 conceptos, nosotros vamos a establecer, obviamente mediante bibliografía, cuál va a ser el tiempo adecuado de incorporación. ¿Esto qué quiere decir? ¿En cuánto tiempo voy a pasar a mi paciente a hacer el estudio? Aquí tenemos un cuadro que va a comparar más o menos la cantidad de cuentas versus el tiempo que va a transcurrir desde la inyección. Vemos que al momento de la inyección, la mayor cantidad de concentración de FDG es el FDG que se encuentra en el plasma, y le sigue en proporción el FDG que ha sido no atrapado. Pero a los 40 minutos esta relación se establece, llega a una meseta, en donde nosotros vamos a poder observar que el FDG que ha sido metabolizado va a ser muy superior tanto al FDG de plasma como al FDG que no ha sido atrapado. Esto nos va a dar una idea de cómo podemos adquirir nuestros exámenes. Ahora, ¿obligatoriamente se tiene que adquirir a mi paciente a la hora de la inyección? Bueno, ese es un tema relativo, ¿no? Tenemos que evaluar con qué urgencia necesito yo realizar este examen, cómo está el estado general de mi paciente, ¿no? Por eso que los exámenes del PET-CT cerebral también se hacen en tiempos cortos relativos de incorporación. Bien, hay algunas indicaciones que nosotros presentamos a los pacientes antes de realizarles su examen, ¿no? Uno de ellos, como nos lo indica acá amablemente nuestro expresidente PPK, es la actividad física. La actividad física se tiene que limitar. La actividad física tiene un rol importante, porque cuando nosotros estamos en reposo, el sistema musculoesquelético, los músculos, tienen un metabolismo que está basado en consumo de ácidos grasos. Pero cuando aumenta la demanda energética de manera súbita, este metabolismo cambia en su totalidad, casi en su totalidad, al consumo de glucosa. Entonces, si tenemos pacientes que no respetan esta indicación, vamos a tener captación marcada en los músculos, sobre todo en músculos que tienen acción corta y acción lenta, ¿no? A los pacientes que se les cita para PET-CT tenemos que ser brutalmente claros, especificarle cuál es la preparación que debe tener, no actividad física, no sube escalera, no. El paciente peruano, ya ustedes lo deben conocer, tiene muchos problemas con esta preparación.
Tenemos también el consumo de carbohidratos, por obvias razones, vamos a tener que limitarlo debido a que va a haber una competencia desleal con la dosis de FDG que nosotros vamos a inyectar al paciente. Entonces, nuevamente, ¿no? La preparación del paciente. Al paciente quitarle su arroz o su pan o su fideo es como un colapso mental. La hidratación también es muy importante, debido a que ya lo han explicado mis colegas que me han antecedido. El FDG, al igual que la glucosa, se elimina vía urinaria, pero no tiene la misma capacidad de reabsorción tubular que la glucosa. Entonces, esto le va a dar un mayor tiempo de permanencia dentro del sistema urinario, ¿no es cierto? Esto sumado a pequeñas anomalías, ¿no? Pequeños quistes o pelvis extrarrenales que presenta el paciente, o uréteres redundantes, pueden simular una captación anómala, ¿no? Entonces, hay determinadas técnicas que nosotros usamos en eventos específicos. Ansiolíticos y relajantes musculares, también lo menciono porque es un tema que nosotros hemos presentado en PCT de Almenara. En los ansiolíticos, todos estos pacientes van a pasar por una entrevista con el médico, obviamente, ¿no? Una serie de pasos. Hay muchos ansiolíticos que deprimen el sistema nervioso central, y esto, si yo lo uno a un determinado diagnóstico, tendría que el uso ser muy específico en determinados casos. Nosotros usamos también en estos casos la sedación o el paciente que no colabora, pero la sedación se da al momento de hacer la adquisición del examen, no muy próximo a la inyección del FDG. Entonces, esto es justamente para evitar que haya problemas de captación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y los relajantes musculares sí es un tema que nosotros hemos manejado porque, sobre todo en pacientes hospitalizados que presentan muchas contracturas, ¿no? Eso tiene que ser sometido a evaluación. Y en pacientes que están muy ansiosos, por ejemplo, nosotros sabemos que ante un evento de ansiedad o un tema de estrés, hay muchas contracturas, sobre todo a nivel cervical profundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que ya sabemos que el músculo esquelético, cuando se activa de manera súbita, va a consumir mucha glucosa, entonces va a tener una captación. El problema va a ser que la captación no va a ser necesariamente no va a ser una captación que tome toda la fibra muscular. Puede tomar la zona de la inserción muscular o una zona puntual a la mitad de toda la fibra muscular. Entonces, esto puede solapar algunos problemas de adenopatía, ¿no? En el día del examen, nuevamente vamos a contar con un ayuno mínimo de 6 horas, ¿no? Fuera de la dieta que se le indicó al paciente. El ayuno mínimo va a ser porque al haber carga de glucosa, si el paciente no respeta esta parte, al haber carga de glucosa, va a haber un aumento también de insulina plasmática, y la insulina lo que va a hacer es que se expresen transportadores de glucosa en lugares que normalmente no se expresan, por ejemplo, músculo esquelético, ¿no? Es por eso que, cuando ya vamos a ver más adelante con los pacientes diabéticos, la ayuna se mantiene, y aparte el tema del uso del contraste iodado para tomografía, que también nosotros debemos mantener un ayuno considerable, ¿no? Por lo menos de 6 horas. La actividad física, lo mismo, ¿no? El mismo día del examen, hay estudios que nos presentan que si el paciente tiene una actividad física el mismo día del examen, incluso al momento de la inyección, va a presentar captación de glucosa. Por eso que muchas veces, con mucha frecuencia, nosotros vemos captación a nivel de antebrazo, ¿no? Y lo asociamos generalmente, en nuestro caso, a la posición del paciente, a que tiene que tomar su agua. Entonces, estas pequeñas activaciones musculares tienden a captar glucosa y se notan en la imagen. Traer 1 litro de agua sin azúcar por el tema de la hidratación, y sin azúcar por obvias razones. Venir con ropa cómoda y adecuada para el examen. Esto de aquí, aparte de obtener una imagen buena, ¿no? Sin artefactos metálicos, nosotros tenemos que tener en cuenta que en PET-CT tenemos la formación de la imagen de PET va a estar soportada, digámoslo así, por la información que tenemos de la tomografía. Si nosotros tenemos presencia de artefacto metálico en la tomografía, esto puede tener dos consecuencias. Si el metal no tiene una densidad muy elevada o es un metal pequeño, al tomar esta información de tomografía y corregir la imagen a PET, se podría presentar una zona de hipercaptación circundante a este objeto metálico. Si por el contrario, el artefacto metálico es muy alto, si este metal es muy denso, podríamos tener un problema de corrección de atenuación en el PET, lo que nos va a presentar una zona fría. Entonces podemos ir en ambos lados, ¿no? Y lo menciono porque nos ha pasado. A pesar de indicar al paciente, ha pasado. Resultado de creatinina en un plazo no mayor a un mes. Esto es en el caso que nosotros necesitemos utilizar el medio de contraste de tomografía y el contraste iodado, pero en el plazo no mayor a un mes
bueno, eso es flexible, ¿no? Nosotros en el sistema de salud pública sabemos que esto no sucede así, ¿no? Y normalmente algunos pacientes pueden traer sus exámenes de laboratorio, que es un examen que tiene un costo bajo y tiene un tiempo entregan resultados en muy corto tiempo. Exámenes previos que van a ayudar a un diagnóstico final y, bueno, evitar bañarse el día del examen. Aquí lo presento en la imagen, ¿no? Esto no es por ningún tema característico, ¿no? Sino que el paciente peruano, por lo general, en la experiencia que nos ha tocado a nosotros, se baña muy temprano en la mañana para irse a consulta de salud y muchas veces utiliza agua fría. Nosotros, cuando somos pequeños, cuando somos infantes, tenemos un sistema termorregulador. Esto quiere decir que cuando nuestro organismo está sometido a bajas temperaturas, se activa un sistema termorregulador, sobre todo en pacientes adultos delgados, ¿no? Que son los que todavía mantienen esta entidad que se llama grasa parda. Aquí nosotros tenemos una comparativa de dos células, entre una célula de grasa convencional, ¿no? Una célula de grasa blanca, digamos, y una célula de grasa parda. La célula de grasa parda tiene una alta concentración mitocondrial. Entonces, si el paciente está sometido a temperaturas bajas, nuestro cuerpo va a compensar esta situación y va a activar este sistema de grasa parda, la que va a empezar a consumirse. Es una especie de estufa, ¿no? De pequeños calefactores que vamos a tener distribuidos en la zona cervical y mediastinal. Y generalmente, por un tema de supervivencia, están distribuidas así, porque lo primero que necesitaríamos nosotros calentar o elevar la temperatura ante un evento de hipotermia, por ejemplo, es la zona de caja torácica, ¿no? Para que la sangre que bombea el corazón llegue a una temperatura aceptable para el organismo. ¿Cómo se traduce esto en imagen? Vemos aquí una imagen de PET y vemos la distribución de la grasa parda activada tanto a nivel subclavicular como a nivel mediastinal. En el PET lo vamos a observar así. En la tomografía no va a tener un cambio relevante, puesto que es grasa, ¿no? Y la grasa va a presentar la misma atenuación ante la radiación X, ¿no? Tiene las mismas unidades Hounsfield, no cambia nada, pero al fusionar la imagen con el PET podemos observar claramente cómo hay un aumento de captación en esta zona. Ahora, este examen es un examen que tiene que repetirse. La presencia de esta grasa parda está considerada como un artefacto y esto puede muchas veces solapar pequeñas lesiones, sobre todo en pacientes que vienen por diagnóstico de patología en cabeza y cuello. En el día del examen hay que tener especial cuidado, ¿no? Con pacientes hospitalizados, debido a que muchos de ellos presentan a veces medicamentos por vía endovenosa. Si hay alguno que esté recibiendo dextrosa, se le suspende por lo menos 12 horas previos al examen. Ahora, esto va a estar en conocimiento del médico de planta encargado de la preparación de los pacientes y de la entrevista. Ante la sospecha o la certeza de embarazo, el examen está contraindicado, ¿no? Si hay sospecha, la paciente nos tendría que dar la información de una prueba de sangre cuantitativa, ¿no? No podemos actuar bajo una sospecha de embarazo. Y lactantes, bueno, no se ve muy bien, pero ya está confirmado que el FDG tiende a eliminarse, tiende a captarse en glándulas mamarias, sobre todo en pacientes en edad fértil, ¿no? Pacientes premenopáusicos. Ahora, esta captación no es muy elevada, pero lo que trae como consecuencia que se va a eliminar en la leche materna. Entonces, en cuestión de lactantes, nosotros generalmente indicamos a las pacientes que se suspenda la lactancia por lo menos 24 horas y que esta leche que produce, para evitar cuadros de mastitis o molestias en las pacientes, que se la extraigan y que la desechen, ¿no? El tema de pacientes diabéticos es un tema un poco amplio, por lo que solamente voy a mencionar el nivel de glicemia. Normalmente nosotros en PET-CT, en un estudio oncológico convencional, trabajamos una glicemia normal, ¿no? De 70 a 110 miligramos por decilitro. En tema de pacientes diabéticos, ustedes conocerán que es un poquito más complejo controlar la glicemia basal. Entonces, el límite en glicemia de pacientes diabéticos se elevan hasta 150 miligramos por decilitro. Ahora, este es un criterio fijo, ¿no? Normalmente, en algunos casos, hemos hecho a pacientes con glicemias superiores, pero esto va a tener como un criterio de evaluación qué diagnóstico se está buscando, cuál es el estado general del paciente, ¿no? La primera medida que uno debe tomar ante una glicemia elevada es la hidratación endovenosa. Como ya les mencioné, la glucosa, o en este caso el FDG, se elimina vía urinaria. Entonces, al hidratar al paciente con 250 o 500 cc,
se va a estimular que haya un aumento de la excreción de esta mediante la vía urinaria. La insulina es otra manera de manejarlo, pero como ya le expliqué hace un momento, la insulina en plasma produce que haya expresión de transportadores de glucosa en estructuras que en forma basal no la expresan, ¿no? Si nosotros utilizamos insulina, lo que veríamos sería una captación difusa a nivel de todo el músculo esquelético. Lo que va a hacer que si hay alguna patología pequeña o cercana a esta captación, va a disminuir en su avidez por el FDG, ya que va a tener un competidor, en este caso el músculo. Las reacciones alérgicas, no se han presentado reacciones alérgicas al FDG, no hay un estudio que nos demuestre esto. Lo que sí, nosotros vamos a trabajar con contraste iodado para el área de tomografía. Entonces, las reacciones alérgicas se van a manejar como se maneja en cualquier servicio de radiología convencional, ¿no? Entonces, vamos a tener que contar con un sistema de emergencia, con un coche de paro que tiene que tener los medicamentos o los insumos necesarios, y también con personal capacitado en RCP, ¿no? Y en reacciones ante estos eventos. Los cuadros infecciosos o inflamatorios que se den previos al examen el mismo día tienen que ser comunicados al médico que va a interpretar las imágenes. Antes de la administración del radiofármaco, aquí vamos a ir corriendo un poquito, el paciente debe estar en bata, ¿no? Para evitar los metales, el paciente debe estar en un área de descanso. Si es un paciente diabético o un paciente que tenía la glicemia elevada, se le va a hacer un control previo justo antes de la inyección, para ver si podemos continuar el examen o podemos reprogramar. Se le coloca el Avocat en una vía contralateral a una zona de lesión probable y se le explica al paciente el procedimiento antes de administrar la dosis. Veo aquí que tengo muchos futuros colegas, entonces a mí siempre me gusta incidir en esto. Mientras el paciente conozca más de su procedimiento, obviamente lo que debe conocer, el paciente va a colaborar de una mejor manera, incluso ante reacciones adversas. Entonces, al paciente hay que explicarle todo lo que podría sentir sin alarmarlo, ¿no? El paciente tiene ese derecho, yo creo que se lo ha ganado por tener esa condición, ¿no? Entonces, explicarle al paciente esto. Bueno, este tema de confirmar la identidad, nosotros en salud lo conocemos, tenemos muchos memes con los cuales nos golpean en las redes sociales día a día, ¿no? Igual en centros donde hay flujos elevados de atención, tenemos que verificar la identidad del paciente. Tenemos que verificarla y reiterarla nuevamente. Yo incluso al momento de que he hecho al paciente, le pregunto por su apellido, ¿no? Y el paciente debería responder eso. La dosis calculada en ISTRA, según referencias bibliográficas o guías internacionales, sobre todo la americana, tenemos a 0,14 milicurie por kilogramo de peso, pero al igual que el paciente de trabajo, el licenciado Bernal, lo manejamos a 0,12 por kilogramo de peso. En la dosis pediátrica, nosotros utilizamos la guía europea, porque nos presenta una guía un poco mejor esquematizada, ¿no? En esta guía, para utilizar la dosis a inyectar, no se ve muy bien aquí, vamos a tener 3 segmentos en el cual nosotros vamos a hablar el FDG para hacer lesiones en torso, el FDG en el cerebro y el fluoruro de sodio. Esto nos va a dar un valor, un factor de corrección que al multiplicarlo con otro factor que va a estar de acuerdo al peso del paciente, nos va a dar un resultado, y esto nosotros lo vamos a utilizar para, obviamente, este megabecquerelios, lo vamos a convertir a milicuries y esa es la dosis que se le va a indicar a nuestro paciente pediátrico. Bien, una vez que hemos preparado la dosis, nosotros vamos a contar con un sistema de dispensación automática. A diferencia de la parte privada, donde tienen todavía la dosis personalizada, me parece, nosotros no contamos con dosis personalizadas. Actualmente estamos trabajando con el ciclotrón que se encuentra en Negreiros, y ellos nos envían las dosis en viales, que a veces pueden contar con 4, 5 o hasta 6 dosis. Entonces, debido a la tasa de exposición a la que nos presentan, lo que nos exponemos los tecnólogos médicos, nosotros contamos con un sistema de dispensación automática, ¿no? Esto se va a encontrar dentro de una celda caliente que nos va a proporcionar un blindaje de más o menos 6 centímetros de grosor de hebillas de plomo. Esta es una estructura hueca que va a ser llenada con pequeñas hebillas o pequeñas bolitas de plomo, que lo que van a hacer es con el tiempo ceder y restringir al mínimo cualquier fuga de radiación que se podría presentar. Este es nuestro sistema de dispensación. En sí es un sistema bastante simple, el cual cuenta con un sistema de válvulas que va a ser manejada o activada por un motor central que está unido a una jeringa de 10. Entonces, esta jeringa central va a ser nuestro motor principal, ¿no es cierto? Al abrir, al aperturar o cerrar estas válvulas, nosotros vamos a poder direccionar la dosis de FDG
del vial principal hacia el activímetro para medirla. Antes de dispensarla, la vamos a poder diluir también con una solución de suero, y vamos a poder también desechar, en el caso de que haya algún problema, a un vial de desecho. Entonces, una vez que tenemos la dosis medida en el activímetro, esta dosis va a pasar directamente a nuestra jeringa de inyección. Este es un esquema, ¿no? Vamos a comentar con... Tras la administración del radiofármaco, se le va a continuar al paciente la indicación de ingerir líquidos. En caso de que no pueda o tenga alguna condición que le impida ingerir líquidos, se le va a administrar vía endovenosa, ¿no? Solución salina. El paciente tiene que estar relajado entre 60 y 90 minutos, se le da la indicación de no conversar. Muchos pacientes pediátricos que no son sometidos a sedación, se le tiene que indicar al familiar que lo acompañe que también tiene que restringir la comunicación. La comunicación tiene que ser puntual, ¿no? Se le acompaña al paciente al baño, se le da su agua y sobre todo se le monitoriza. Los movimientos ya sabemos que pueden incrementar, el reposo tiene que ser en penumbra para evitar el sobreestímulo sensorial y así en determinados diagnósticos evitar la hipercaptación o la captación exagerada a nivel de corteza occipital, ¿no? Esto nos puede complicar un poco en la interpretación de la imagen. Nosotros contamos con un circuito cerrado de televisión. Aquí podemos apreciar que hay un sistema de parlantes, tenemos un sistema de videovigilancia, que es con el cual nosotros vamos a monitorizar a nuestros pacientes. Este es nuestro cuarto de incorporación. Aquí nosotros tenemos 2 camillas. Personalmente, el tema de las camillas no me parece muy cómodo, ¿no? Creo que en la parte privada y cuando he hecho pasantías en otros lugares, presentan sillones que a mí me parece que aparte que son más cómodos, nos da un mejor manejo del paciente. Y tenemos nosotros también a la mano, podemos manejar nuestro termostato. Si bien el paciente no puede estar sometido a temperaturas bajas, nosotros tampoco lo podemos someter al paciente a una temperatura muy elevada, ¿no? Sobre todo en este clima limeño que es tan tradicional. El paciente que está con mucho calor tiende a moverse, lo que puede causar algunas caídas o algunas contracturas musculares. Y eso sumado a la ansiedad todavía aumenta, ¿no?, nuestra posible captación que no queremos. Este es nuestro flujo de trabajo. Tenemos la llegada del paciente, lo vamos a preparar, se le evalúa, se le hace un control de glicemia, ¿no? Antes de la inyección del paciente, nosotros vamos a tener la recepción de la dosis, la cual va a ser evaluada por nuestro OPR o el tecnólogo que esté a cargo en Puerto Caliente. Él tiene que verificar, hacer un control de calidad rápido de esta dosis que se le va a inyectar al paciente, ¿no? Evaluar la turbidez, evaluar que necesita suspensiones, etc. Se le hace el cálculo de las dosis, luego va la inyección del paciente. Ya hemos conversado del tiempo de incorporación del radiofármaco. La eliminación de la vejiga va a ser un elemento principal debido a la alta dosis que reciben las estructuras, tanto de la vejiga como estructuras vecinas, ¿no? El traslado del paciente a la sala del examen, la posición, nuestra realización del PET-CT, y este es un punto importante, nuestro control de calidad. Actualmente los equipos de PET-CT presentan casi en tiempo real, en el caso de Siemens, ni bien termina nuestra adquisición de una cama, va presentando una imagen en la pantalla, en el monitor. Eso no sucede en nuestro sistema de Philips, ¿no? Nosotros tenemos que culminar toda la adquisición de PET-CT para recién poder realizar un control de calidad. Este control de calidad nos va a permitir culminar el examen o repetir si es que nosotros necesitamos alguna zona en particular. Entonces, una vez que se realiza el control de calidad y que pasa nuestro control de calidad del tecnólogo médico, el paciente se retira a su sala de incorporación. Los médicos van a estar encargados de revisar las imágenes, dar el visto bueno para ver si ya el paciente puede salir de alta o si necesita alguna imagen tardía o una imagen con contraste, una imagen dedicada, ¿no? Luego, si ya el examen se ha concluido, hacemos una medida de la tasa de posición del paciente y según eso ya podemos dar por terminado el estudio. La tasa de posición del paciente la vamos a medir con un monitor de área, ¿no es cierto? Tenemos unas medidas en cual el paciente se le coloca y se le hace una medida con este monitor. Nosotros tenemos un replicador que está alejado de esta zona para no tener una exposición innecesaria, y eso se registra, obviamente, lo registramos en un cuaderno, y una vez que ya tenemos todo eso completado, el paciente se retira. Tenemos un esquema de cuál es el manejo del paciente una vez que llega a pedir la cita. Tenemos el paciente que viene, su médico referente, tratante, va a pasar por una entrevista médica que va a ser el filtro. No todos los pacientes que van a solicitar una cita en PET-CT se les realiza el examen de PET-CT. Muchos, como mencionaron los colegas previos, vienen por diagnósticos que nosotros no podemos manejar en PET-CT, por ejemplo, el cáncer de próstata o tumores neuroendocrinos, ¿no? Entonces,
Todo esto va a actuar como una especie de filtro. Si el paciente no pasa este filtro, se va a reenviar con la información necesaria a su médico tratante para que él busque la manera de reevaluar a su paciente. Si el paciente pasa el filtro, se reprograma la fecha, la hora, se les tiene que hacer firmar los consentimientos informados. Nosotros en PET-CT manejamos dos tipos de consentimientos informados. Uno para la realización de la inyección del FDG, del PET-CT, y otro para la realización del estudio contrastado de tomografía. Hemos tenido casos en Almenara donde simplemente a los pacientes no quisieron firmar el consentimiento informado para la aplicación del medio de contraste en tomografía, entonces hasta ahí llegamos, ¿no? Por un tema de implicancia legal no podemos complementar el examen de esa manera. Y el día del examen ya son las indicaciones que nosotros hemos visto. Ya falta poco para terminar, un poquito de paciencia, por favor. Tenemos el tema de la adquisición, ¿no? Vemos acá a un colega que tenemos, el licenciado Freddy Ríos, está posicionando a la paciente. Vamos a contar con 3 monitores. En el primero vamos a poner nosotros los parámetros técnicos, los datos del paciente. En el segundo, en este CPU, en este monitor, vamos a almacenar todo el raw data de la tomografía. Y en el tercero va a estar el raw data, vamos a poder tener acceso al raw data de PET y así como también poder hacer todo el procesado de imágenes de PET-CT. Dentro de nuestra sala de adquisición vamos a tener nuestro gabinete que contiene los reconstructores de imagen. Nosotros contamos con 6 reconstructores, de los cuales 4 pertenecen a PET y 2 a tomografía. Como les comentaba al inicio de la exposición, nosotros tenemos una tecnología Time of Flight. Al Time of Flight, ¿qué quiere decir? Que nos va a sumar, nos va a adicionar información. A diferencia del PET convencional, se le va a adicionar información, como tiempo de vuelo, tiempo de respuesta de cristales, ¿no es cierto? Diferencial de impacto de cada fotón. Entonces vamos a manejar cantidades mucho más altas de información. Es por eso que necesitamos un poder de reconstrucción de imagen alto. Estas son algunas de las ventanas que nosotros tenemos para ingresar algunos datos, algunos parámetros técnicos. Aquí sí, yo la verdad es que me gusta la manera en que trabaja Siemens, ¿no? Siemens te da un mayor rango para que el tecnólogo médico pueda modificar su imagen. En Philips, desgraciadamente, no tenemos, al menos en PET-CT, no tenemos este rango de manejo, ¿no? Nosotros lo que podemos modificar son nuestros parámetros técnicos de tomografía. Raramente nosotros pasamos de una corriente superior a 200 mA. Generalmente utilizamos MA de 80, ¿no? Y en caso de que los pacientes tengan mucho sobrepeso, o sean pacientes que necesitemos un estudio de cuerpo entero o pacientes que presenten prótesis metálicas, sí aumentamos un poco la corriente. Aquí nos va a dar también una información sobre la dosis a la que se está exponiendo el paciente. Hay que recordar que nosotros en PET-CT tenemos 2 tipos de formación de imagen. Tenemos formación de imagen por transmisión, que es la de tomografía, y formación de imagen por emisión, que es la de PET al inyectar nosotros el radiofármaco. Entonces tenemos que tener cuidado, ahora está en boga el tema de la radioprotección, me parece que la siguiente exposición va a ser referida a eso. Tenemos que tener cuidado con los registros que se llevan en función a los parámetros que el tecnólogo médico puede modificar. En función de PET, lo que podemos modificar nosotros es el protocolo de corrección de imagen y el tiempo de adquisición por cama. Generalmente nuestro tiempo de adquisición por cama, en caso de Almenara, es de 1 minuto. Este es el resultado de nuestra adquisición. Vamos a tener una imagen, un topograma, la tomografía, un tórax inspirado y una imagen corregida de PET y una imagen sin corregir. Generalmente los procesos se dan con la imagen corregida, pero el paquete de imágenes de PET sin corregir también tiene un objetivo y lo vamos a ver más adelante. Ya falta muy poco para terminar. Tenemos acá el registro de las dosis, este es el resultado final de mi adquisición de PET-CT. Nosotros vamos a poder observar en esta plantilla en particular, vamos a poder observar una imagen de mi volumétrica, una imagen en 3D, tenemos las imágenes planares de PET y tenemos nuestra imagen fusionada del PET-CT. Existen adquisiciones segmentarias, adquisiciones específicas que nosotros hacemos en determinados diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos una adquisición dedicada de pelvis, y lo que también les pido que reconozcan, de que identifiquen es esto, ¿no? Usamos generalmente aditamentos que nos van a permitir una ayuda al diagnóstico. En este caso, hemos utilizado un tampón vaginal que nos va a permitir separar una posible zona de captación que está presente en la vagina y diferenciarla en qué nivel específico está, ¿no? Entonces, esto obviamente teniendo en cuenta la condición de la paciente, ¿no? Si que no presenta dolor, si que no tiene la zona muy irritada o muy inflamada.
Aquí también les pido que vean, esta es la zona de la vejiga, sabemos que el FDG se elimina vía urinaria, entonces cuando hay que determinar alguna zona de captación cercana a la vejiga, también podemos utilizar furosemida, ¿no? A diferencia de la imagen previa, en esta imagen sagital vemos una captación elevada de vejiga, la vejiga con contenido obviamente, y en esta imagen, que es una imagen dedicada con furosemida, post inyección de furosemida, nosotros vamos a ver que la vejiga también se encuentra distendida, pero que la intensidad con la que se presenta el radiofármaco es más baja. Eso porque se está estimulando la diuresis, ¿no? La eliminación del FDG. Mencionaba el tema del PET no corregido. El PET no corregido es el PET que no tiene en consideración la información que nos brinda la tomografía en función a densidades. Entonces, esto se utiliza sobre todo en lesiones que están en la superficie o muy cercanas a los cristales. Lesiones que no han sido sometidas a atenuación se van a ver caracterizadas de mejor manera con este paquete de información del PET no corregido. Este PET no corregido lo podemos utilizar en diagnósticos como melanoma, ¿no es cierto?, o lesiones en piel, y también lo podemos utilizar para evaluar zonas donde hay presencia de artefacto metálico. Bueno, tenemos las captaciones fisiológicas que nos salió aquí. Tenemos también en la parte de PET cerebral, vamos a tener una captación elevada, ¿no? ¿Cierto?, del FDG, y vamos a manejar prácticamente las mismas indicaciones con los pacientes, ¿no? El paciente tiene que estar en un reposo, a baja luz, ya depende del criterio del médico, se le hace algún tipo de evaluación, existen cuestionarios llamados Mini-Mental para ver cuál es la capacidad de respuesta del paciente. En casos de procesos oncológicos, nosotros utilizamos una dosis de un paciente adulto regular, ¿no? La de 0.12 por microgram por kilogramo de peso. Y el plano de reformación de la imagen va a ser un plano bicomisural. Nos va a presentar una imagen como la que tenemos aquí abajo, ¿no? Es una imagen probable de un proceso neoformativo. Y en caso de enfermedad neurodegenerativa, que es también la que nosotros manejamos en muy poco porcentaje en Almenara, vamos a tener para presentar el plano de reformación de imagen va a cambiar, ¿no? Va a seguir un plano de eje temporal en determinados casos, lo que nos va a presentar, por ejemplo, en procesos neurodegenerativos, la simetría de captación, por ejemplo, a nivel de hipocampos. Estas son una de las imágenes que presentamos de manera final, luego de una adquisición de PET-CT. Tenemos una imagen de PET en escala cromática convencional y tenemos una imagen de PET en una escala policromática, que es la que nos va a permitir hacer una evaluación de cambios de densidades muy sutiles, ¿no? Recordemos que en el cerebro tenemos una alta captación de FDG, por eso es que la dosis en protocolos neurológicos son menores. La dosis que se maneja son de 5 milicuries. Entonces, para poder determinar esta diferencia sutil en captación, nosotros utilizamos este tipo de escalas policromáticas. Un corrido, disculpas, pero eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si